que se grabe lo que, bueno, 15-15. Y no, un poco de los chicos, el tema de lo referente a las presentaciones. La idea de los coloquios es que los presenten en el transcurso del día, del cual se les envía los coloquios. La idea del coloquio es hacer un seguimiento del alumno, o sea, un seguimiento de ustedes, a ver cómo van con el avance de la materia, cómo la van llevando, digamos. Sabemos que por cuestiones de cursado y demás, y algunos que tienen sus materias pendientes, que esas que están como condicionales, y distintos motivos, algunos no la pueden llevar tan al día, pero bueno, el tema es preséntenlos, tienen un tiempo prudencial, eventualmente si es muy fuera de plazo, quedará como que no lo han presentado y tendrán que recuperar ese coloquio. El tema de los prácticos, la idea es similar. Es para ver, es para que ustedes, bueno, vayan realizando los prácticos. Yo a todos los chicos de mi grupo, el práctico de 1 y 2 fueron corregidos prácticamente automáticamente, muy rápido les di la devolución, y es para que, como ya venimos diciendo en estas clases, es para que más o menos entren en el clima de la materia, en algo que constantemente hablamos. Fíjense que en la clase de hoy se repite el tema de suelos, clasificación de suelo, compactación, que es lo que han visto con Ingeniería Bain y se explicó bien en las clases pasadas. Por eso un poco muchas veces, y sobre todo estos prácticos 1 y 2, es para que ustedes vayan entrando en el clima de la materia. De mi grupo, y en general, algunos alumnos nos han presentado los prácticos. El tema es, vayan teniendo en la medida que se pueda, lo más actualizada posible la carpeta de prácticos. Recuerden que al final del cuatrimestre deben presentar la carpeta de trabajos prácticos, corregida y aprobada, digamos. Y a su vez es requisito al momento del examen final, o ya sea presencial, virtual, examen final, o simplemente un examen en donde ustedes va a ser el hecho de colocar la nota en la libreta, pues ya han aprobado la materia de manera promocional. Por último, una cuestión que estuvimos hablando con la cátedra es el tema de los coloquios. Lo interesante para ustedes es hacerlo de manera escrita, a mano, porque el coloquio les sirve como de una manera de estudiar para los parciales. Muchas de las preguntas de los coloquios son preguntas de parciales, y el hecho de que ustedes los hagan a mano es mucho más productivo para ustedes, por el hecho de que prácticamente ya están estudiando muchas de esas preguntas, digamos. Sugerimos, si ustedes quieren, hacerlo a mano, digamos. Por el hecho de copiar y pegar, muchas veces no les da la posibilidad de estudiar, de analizar los temas, o es muy por arriba el hecho de copiar y pegar. Por eso sugerimos, para el que quiera, cualquiera de la forma está bien, la aceptamos, pero es el hecho de hacer a mano, digamos, los coloquios. Insisto, los efectos que les sirva a ustedes como una manera de ir aprendiendo la materia, de ir analizándola un poquito más en profundidad, siempre pensando en los exámenes parciales. Rolly, no sé si querés agregar algo más sobre esto. No, está bien, Albertico. Adelante nomás, amigo. Empezá nomás tu clase. Bueno, si Tulio no aparece, yo les mando 2 videos en forma asincrónica. Teoría y práctica de valor soporte. Perfecto. O sea, la clase de hoy
yo doy la parte de suelo cal, proceso constructivo, que un poco quedamos a medias la clase pasada, y después a partir de las 17:15, probablemente 17:30, vendría la clase del ingeniero Altamirano, que Tulio, si termina con compromisos que tiene, en las cuestiones que tiene evaluaciones docentes y demás, si termina a tiempo, da su clase, o si no, como dijo el ingeniero bien, va a ser asincrónica con videos que vamos a subir. Asimismo, ya antes de empezar la clase, les agrego el Power, que ahora vamos a ver, que es el mismo de la clase pasada, solamente que les agregué varias diapositivas. No hay correcciones, sino agregado de diapositivas. Yo les voy a subir directamente al grupo de alumnos Vías 2021, al WhatsApp, digamos, ahora al finalizar la clase. Y por supuesto, la clase grabada esta, ya que está grabándose en curso, también, como siempre lo hacemos, el link al grupo de WhatsApp. Empezamos la clase de hoy continuando con el tema de suelo cal, proceso constructivo. ¿Se ve la pantalla? Pregunto. Sí, se ve el archivo del PowerPoint. Bien, bueno. Entonces, suelo cal, proceso constructivo. Ahí está. Un poco recordando, ya habíamos visto varias diapositivas de este Power la clase pasada. Vamos a ir un poquito rápido estas diapositivas iniciales y vamos a hacer hincapié en las diapositivas del final, que son un poco las que nos interesan profundizar ya en la clase de hoy específicamente. Recordemos que los métodos de construcción de suelo cal son básicamente in situ, o sea, se lo hace in situ, en el mismo lugar, con herramientas convencionales o con equipo estabilizador de suelos, que sería una forma de construcción de suelo cal in situ de alta producción. Con equipo estabilizador de suelos básicamente se lo usa ya para obras de mediana o gran envergadura. En ambos casos, recordemos que el procedimiento de compactación y curado es el mismo. Recordamos los pasos con los que cuenta un proceso constructivo de suelo cal in situ, que son perfilar longitudinal y transversalmente la superficie del camino. Es decir, la superficie previa por ejemplo, si vamos a construir una subbase de suelo cal, perfilar longitudinal y transversalmente la superficie del camino, nos referimos a perfilar longitudinal y transversalmente la subrasante, o sea, tener terminada la subrasante. A partir de ahí, lo que hacemos, que habíamos explicado en la clase pasada, era, en la mayoría de los casos, es acopiar el suelo, o sea, traer suelo de un préstamo con camiones, volcadores, con bateas, que se denominan a los camiones volcadores de semirremolque, con cajas volcadoras semirremolque, de volúmenes en ese caso, de 20 metros cúbicos de capacidad. Traemos con bateas o camiones volcadores que se usan muy poco por su baja producción, justamente, que son cajas de chasis de 5 metros cúbicos. Se trae del préstamo, se va acopiando el suelo para luego ese suelo pulverizarlo. Otra de las formas era escarificar el suelo, que habíamos visto, también habíamos indicado, que en el caso de escarificar el suelo es para usar el suelo del lugar, que se lo usa o está destinado a casos muy puntuales y más bien casos pequeños, en donde además el suelo debe poder ser apto para suelo cal, o sea que queda limitado a casos muy específicos el hecho de escarificar para ocupar el suelo del lugar.
Después venía el hecho de formar el caballete, uniformarlo, homogeneizarlo. Distribuimos la cal. Después hacemos la mezcla en seco del suelo pulverizado y la cal. A partir de ahí viene la incorporación de humedad y el mezclado húmedo. Y finalmente el proceso de compactación de la mezcla. A partir de allí queda la terminación. Una vez que hemos realizado el proceso de terminación, quedan los controles de calidad y de aprobación de mi estabilizado de suelo local, de la cancha que hemos construido de suelo local, como se denomina en obra. Esto lo hace la inspección de la obra, aprueba el trabajo realizado. Estando este aprobado, queda el proceso de curado del mismo. Entonces, repasamos lo que habíamos nombrado recién. Perfilamos la superficie del camino. Está la opción de escarificar el suelo, como dijimos. Acopiamos el suelo que traemos con camiones volcadores desde el préstamo. Se pulveriza el suelo. Recordemos que el suelo pulverizado y luego la mezcla pulverizada de suelo local debe cumplir determinadas condiciones granulométricas, que son, deberá pasar el 100% del tamiz de 1 pulgada y por lo menos el 70% el tamiz número 4, para que el suelo se lo considere pulverizado. Visualmente, también habíamos dicho que esto, la gente de obra con experiencia, uno visualmente lo puede deducir, digamos, lo puede inferir la gente de mucha experiencia en obra, si el suelo efectivamente está pulverizado y va a cumplir estas condiciones, que son las condiciones técnicas que están escritas en los reglamentos. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Se escucha bien todo lo demás? Pregunto. Sí, Alberto, todo perfecto. Perfecto. A partir de allí lo que queda es conformamos el caballete del suelo para proceder a distribuir la cal, que se la puede hacer con bolsas de cal, como habíamos visto, que en el práctico calculábamos las distancias a las cuales se dejan marcas sobre el estabilizado. Acá no se visualizan claramente, pero hay imágenes donde se ven las marcas, y ahí se depositan la cantidad de bolsas de cal que hemos calculado. A partir de allí viene la distribución de la cal. Y ahora me gustaría, yo les había comentado, aquí vamos a compartir pantalla y vamos a ver, insisto, les había comentado la clase pasada, que miren a ver si podemos ver. Se puede ver. Esperen. Se puede ver lo que. Sí, que se ve. Bueno. Una imagen de un camino, Alberto. Exacto. Bueno, eso está en el aula virtual a la que ustedes pueden acceder. Fíjense que estas imágenes las había subido el ingeniero Katz. Y como habían preguntado la clase pasada, fíjense que en este caso es un suelo cal, en donde la cal viene a granel en bolsones de 1000 kilos. Fíjense que se la va distribuyendo de la misma manera que habíamos hecho, solamente que en este caso el bolsón es de 1000 kilos, y se distribuye cada determinada longitud, digamos, que uno calcula. Fíjense que después lo que buscamos es que la cal se distribuya de manera uniforme en el ancho del estabilizado que vamos a construir, y en este caso eso se lo hace con la motoniveladora que ven allá al final, como estoy indicando. La máquina ya está girando
Y acá se ve una otra imagen donde la máquina está distribuyendo la cal sobre el suelo, para que sea lo más uniforme y pareja posible esa pequeña capa, esa lámina de cal. Seguimos un poquito para abajo. Estas son todas imágenes que están en el aula. Y bueno, y acá se ve la máquina distribuyendo la cal nuevamente. Y acá los bolsones, la distribución de bolsones, a determinada longitud, que por supuesto es mucho más amplia que por tratarse de bolsones de 1000 kilos, ¿no? Obviamente. Bueno, quería compartir esa imagen que yo les había indicado en la clase pasada. Que yo les había indicado en la clase pasada. Esperen que... Y ahora vamos a pasar otra vez a la pantalla que estábamos del estabilizado de suelo local. Estamos otra vez en la... Se visualiza perfecto, ¿no? Sí, sí, se ve. Bien. Entonces lo que es... ¿Perdón? Que sí, que está en el Power. Sí, estamos en el Power, perfecto. Entonces lo que buscamos es una distribución uniforme de la cal sobre el suelo. Después, como dijimos, venía la mezcla en seco del suelo pulverizado y la cal. Esa mezcla en seco del suelo pulverizado y la cal se la debe hacer con rastra de discos y también con motoniveladora, ya que necesitamos que la mezcla sea homogénea. Y esa homogeneidad no se logra solamente con rastra de disco, sino que es necesario usar la motoniveladora para mover de un lado al otro la mezcla de suelo cal, y con la motoniveladora logramos homogeneidad en la totalidad del espesor del estabilizado de suelo cal que estamos construyendo. Luego viene la incorporación de humedad. Incorporamos la humedad necesaria para eso. Ya fuimos hablando ya durante la clase pasada. Buscamos una humedad preferentemente 2% por arriba, o sea, 2 puntos por arriba de la óptima, teniendo en cuenta que suele ser necesario agregar humedad durante el proceso de mezclado húmedo y posterior compactación de la mezcla, por la forma en que se dan los procesos de interacción entre el suelo y la cal. O sea, hay un consumo de humedad, por lo cual es importante mantener esa humedad e ir controlándola, estar atento a esa cuestión, teniendo en cuenta además las condiciones climáticas en las que se esté trabajando, y será conveniente mantener, insisto, a pesar por ahí que no es conveniente para la empresa, pero nos da una seguridad en el trabajo de 2 puntos por arriba de la óptima. Ingeniero, una consulta. Sí. ¿Cómo se controla cuánta humedad yo le pongo al suelo con los camiones? ¿Se hace ensayos ahí en obra o cómo? Sí, vos tenés que saber, tenés que tener ensayo, tenés que saber cuál es la humedad de tu suelo, de cómo sale la humedad del suelo del préstamo, va a ser tu humedad natural, digamos. Vas a saber, por supuesto, la óptima del laboratorio, de la mezcla suelo local, y a partir de ahí vas a tener que hacer el cálculo para agregar la diferencia de humedad, un cálculo bastante sencillo, ¿no es cierto? O sea, va a ser la humedad necesaria, Claro. humedad óptima, teniendo en cuenta por ahí 2 puntos por arriba, porque tenemos que estar 2 puntos por arriba, o 3 puntos por arriba por pérdidas, y porque hay un tiempo en el proceso de trabajo que la humedad se va, menos humedad natural, digamos. Sí, de esa manera, de esa manera. Perfecto. Pero Gracias. tenés que tener datos. Por supuesto, te vas a tener de tu proctor a lo que tenés que llegar, y tenés que saber más o menos la humedad con que sale el suelo del préstamo. Gracias. Insisto, tened en cuenta que tenés
viene el préstamo, lo pulverizás, o sea, hay una pérdida de humedad en ese proceso de pulverizado, y bueno, todas esas cuestiones teniéndolas en cuenta. Mezclado húmedo, y a partir de aquí ya viene el proceso de compactación. En el caso que era la otra opción, trabajando con equipo estabilizador de suelos, lo que se hace en principio es la distribución de la cal, que como habíamos dicho en el caso de obras de envergadura importante, generalmente se lo hace ya con equipos tolva que distribuyen la cal, siempre en lo que hemos calculado, digamos. La tolva distribuye lo que uno, digamos, calcula, y por supuesto, después en las condiciones del equipo va distribuyendo en campo, digamos. Equipos tolva. A partir de que se ha distribuido la cal, viene el equipo estabilizador de suelos, que en una pasada realiza la pulverización. En una sola pasada el equipo ya hace todo el proceso que veíamos, se hace en varias etapas en un proceso convencional. Entonces, el equipo estabilizador de suelos en una pasada realiza la pulverización, mezclado en seco, humedecimiento y mezclado húmedo. Esta es una imagen del rotor del equipo estabilizador, y como ven aquí, y habíamos comentado y lo vamos a ver en imágenes siguientes, delante del equipo estabilizador de suelos hay un camión cisterna, del cual el equipo estabilizador o reclamador de suelos, como se le denomina en obra, toma el agua con el que da la humedad a la mezcla. Fíjense que esa humedad se distribuye en una barra de riego que está, que es la que va agregando humedad al material, digamos. Una vista del equipo reclamador de suelos o estabilizador de suelos trabajando. Delante del mismo va un camión cisterna, que es el que le provee el agua, ¿no es cierto? Es decir, la humedad a la mezcla. Como decíamos, el camión cisterna que va delante del equipo va en punto muerto, el que lo va empujando a través de una barra de tiro, una barra de empuje en este caso, es el equipo estabilizador de suelo a medida que va avanzando. Los equipos, como decíamos, en una pasada el equipo realiza la pulverización, repito, mezclado en seco, humedecimiento y mezclado húmedo. Estos equipos son equipos grandes y de mucha potencia, por eso es que van empujando al camión que va adelante. Son equipos con motores del orden de los 500 HP, son equipos caros, arriba de los 750.000 euros, 1 millón de euros será el promedio de los equipos. Esta es una imagen creo que inclusive esto de la provincia del Chaco puede ser. Esto es una obra en Argentina, digamos, en donde, insisto, el equipo estabilizador de suelo trabajando y delante el camión cisterna. Otra imagen más de un equipo, en este caso un equipo americano. Y bueno, finalmente viene el proceso de compactación de la mezcla, que como decíamos, es el mismo proceso de compactación para ambos, para ambos procesos constructivos, ya sea de bajo rendimiento o de alto rendimiento. Primero ingresa el equipo pata de cabra, que es un equipo que trabaja compactando desde abajo hacia arriba, por la forma del rodillo compactador con las patas de cabra, con las puntas que tiene el mismo, que ingresan en el material y van compactando desde la parte inferior hacia arriba.
El equipo pata de cabra compacta aproximadamente hablando del espesor, entre la mitad y 2/3 del espesor. Es decir, el equipo pata de cabra compacta desde la parte inferior hasta la mitad, un poquito más de la mitad, 2/3 del espesor del estabilizado de su local. Insisto, el equipo pata de cabra compacta desde abajo hacia arriba. Fíjense que acá, en esta imagen, se puede visualizar que prácticamente ha terminado su trabajo el equipo pata de cabra, en donde se ven que las patas del rodillo compactador prácticamente ya están ingresando muy poco, o sea, quedan marcas prácticamente superficiales nomás del trabajo del equipo, con lo cual estaría terminado el proceso de compactación con el equipo pata de cabra, que insisto es el primer equipo que ingresa a compactar. Luego ingresa el equipo rodillo neumático, como proceso, como etapa final de compactación, siendo que el equipo de neumático compacta desde arriba hacia abajo. El rodillo neumático compacta desde arriba hacia abajo. Estando terminado el proceso de compactación, viene el proceso de terminación, los controles de calidad, aprobación, o sea, si da todo esto, está ok, digamos, que aclaremos algo, hablamos en la clase pasada, si está todo bien, debería aprobarse el trabajo de construcción del estabilizado de su local, y a partir de allí viene el proceso de curado. Compactación. Bueno, aclaremos aquí que es interesante destacar que la compactación de la mezcla deberá estar terminada dentro de las 6 horas de iniciado el proceso de mezclado del suelo con la cal. Es un tiempo más que prudencial, pero digamos, en grandes obras y en el proceso de alto rendimiento con equipo estabilizador de suelos, eso es perfectamente lograble. Ahora, con equipo convencional, habrá que tenerlo en cuenta porque a pesar de que es un tiempo prudencial, dependerá de la calidad del equipo con el cual vayamos a construir el estabilizador de suelo local. O sea, en definitiva, para hacer un suelo local debemos contar con buenos equipos. Para hacer un suelo cemento, con muy buenos equipos. El suelo cemento es mucho más crítico, mucho más estricto en su tiempo que tenemos para terminar el proceso de compactación, es decir, prácticamente para que esté terminado el estabilizado. El suelo local me da un tiempito más, pero es para tener en cuenta la calidad del equipo con el que contamos, porque esto es crítico para que entremos perfectamente dentro de ese tiempo. Insisto, en el caso de trabajar con equipo estabilizador de suelos, o sea, procesos constructivos de alto rendimiento, no deberíamos tener ningún tipo de problemas para entrar dentro de ese tiempo límite de terminación. Ya vamos a ver ahora el proceso de protección y curado y los días que yo debo tener cerrado, que es el tiempo que lleva el proceso de protección, de proteger que nadie circule arriba del estabilizador local, protección y curado del mismo. Bueno, terminado el proceso de compactación, viene el tema del perfilado final, corte de caja, que se lo hace con la motoniveladora. El corte de caja, sí,
Una consulta. Sí, Esas 6 horas que nosotros tenemos de plazo sí. después del mezclado, eso nosotros tendríamos que hacer una programación de cuánto de la traza se va a mezclar para después compactar, o Claro, fíjate, cómo sería. mira, por ejemplo, acá que estamos justamente en una vista del camino, una vista, vemos el camino en una distancia de X. Eh, Algo comentamos, me parece, la clase pasada, que por ejemplo, con equipos convencionales, las producciones en este tipo de obra, que es una obra tipo rural, es posible trabajar con buenos equipos, Sí. una motoniveladora de este que estamos viendo en la imagen, eh, por lo menos 2 tractores con rastras, y un equipo de compactación, tal vez con 2 rodillos pata de cabra, como habíamos visto, y un rodillo neumático, todos autopropulsados, los equipos de compactación, tal vez sea posible trabajar en el orden de los 200 metros aproximadamente. Hablando en anchos convencionales, del orden de los 8 metros y 15 centímetros de espesor. Dentro de esos parámetros que estamos diciendo, es posible lograr, sí, perfectamente, dentro del plazo ese, inclusive menos por eso. Si no tenemos muy buenos equipos, la producción, por supuesto, va a ir disminuyendo. O sea, tendré que trabajar tal vez con 100 metros porque tenga un solo tractor con rastra, un solo rodillo pata de cabra, ¿eh? Y una motoniveladora tal vez no muy grande, no muy potente. Entonces debería achicar por ahí mi longitud de trabajo, siempre trabajando, nosotros sí, eso es invariable, trabajando en el ancho, por ejemplo, de 8 metros, como dijimos, y el espesor que es constante de 15 centímetros. De la misma manera, y aún trabajando con equipos de alto rendimiento, deberé evaluar, ¿no es cierto?, la forma de trabajo. Como veamos en las imágenes que están en el aula virtual, eh, es posible trabajar, fíjense, se veía una cancha bastante larga, eh, trabajando con bolsones de cal, o sea, todo tiene que acompañar, digamos, ¿eh? Con bolsones de cal que iba con un camión hidrogrúa al lado, que es el que iba levantando las bolsas de contenedoras de esos 1000 kilos de cal, ¿eh? Y en ese caso, el trabajo era con equipo estabilizador de suelos. Y ahí generalmente las producciones rondan los 600 metros aproximadamente. Fíjense que ya son producciones mayores. Pero por supuesto para eso hay que tener los equipos de compactación adecuados también. Y por eso todo va atado a la calidad y cantidad de equipo que acompañen eso, sabiendo el tiempo de que dispongo. Ok, Bien, bueno, muchas gracias. no de nada. Entonces, el corte perfilado final o corte de caja se realiza para lograr los niveles definitivos de mi estabilizado de suelo local, ¿no es cierto?, determinados por proyecto. Se nivela el equipo de topografía, ¿no es cierto?, el topógrafo, nivela aproximadamente cada 12 a 15 metros el centro y ambos bordes, borde derecho y borde izquierdo, de mi estabilizado. Nivela dejando indicado, ¿no es cierto?, el nivel de terminación del estabilizado. Recordemos que nosotros construimos con una revancha del orden de los 2 centímetros. Entonces él va nivelando cada 12 a 15 metros centro y bordes, con una estaquita de madera indicada con cal, digamos, o sea, alrededor de la estaquita un poco de cal, digamos, ahí se la tapa. Y bueno, delante de esta motoniveladora que va haciendo el corte de caja, va un operario y le va indicando al maquinista, ¿no es cierto?, las alturas de esas estacas, que son las estacas de perfil definitivo terminado, digamos. Y bueno, la máquina va haciendo
el corte de caja, como se la denomina, otra vista de lo que es el corte de caja. No tenemos ni una vista de las estaquitas esa, pero esa es la idea, es nivelar centro y bordes para lograr el perfil definitivo. Al terminar el trabajo del corte de caja, fíjense que queda algún material suelto al terminar el trabajo de la motoniveladora. Un material suelto de muy poco espesor, digamos, 2 centímetros de material suelto, por el proceso de trabajo de la motoniveladora de ese corte de caja. Terminado, insisto, el trabajo de la motoniveladora de corte de caja, viene un sellado, o sea, una compactación de sellado con el rodillo neumático para sellar y compactar ese material suelto que queda en superficie. Y a partir de ahí vienen, bueno, a partir de que se hizo el sellado con sello neumático, en realidad lo que se hace es un riego rápido se refiere a un riego light, llamémosle, un riego rápido, se le agrega poca humedad al suelo, para proteger justamente por lo que hablábamos, un riego con camión regador, un riego rápido del estabilizador en superficie. Para que esa humedad que tiene el estabilizador permanezca y no se vaya, porque como ya hemos dicho, por cuestiones climáticas, hay una tendencia a que se pierda la humedad, sobre todo la superficial. Entonces, sellamos con el rodillo neumático, una compactación superficial, la que queda el material suelto en superficie, hacemos un riego rápido, para mantener la humedad de la superficie del estabilizador de suelo local, y entramos a lo que son los controles de calidad para la aprobación del estabilizado. Y fíjense que aquí tenemos primero la toma de muestras para el control de resistencia a compresión. Recuerden que hemos diseñado el estabilizador de suelo local para una resistencia que hemos determinado, que estarán determinados los pliegos, como el pliego de vialidad nacional, que dice 9 kilos por centímetro cuadrado. Por ahí lo determinó el comitente en 7,5 kilos, pero por ahí va a ser la cosa. Pero este primer punto, toma de muestras para control de resistencia a compresión, se lo hace previo al proceso de compactación. Fíjense que yo tengo, y voy a ir al caso más acá, por ejemplo, en el caso de trabajando con equipo estabilizador de suelo. Acá el material está terminado, listo para compactarse. Entonces lo que se hace es se toman muestras de este material que está con la humedad óptima y totalmente homogeneizado, listo para compactarse. Entonces saco muestra de ese material, voy al laboratorio de la obra, hago las probetas, ya hemos hablado cómo se confeccionan las probetas, utilizando el ensayo de compactación, modificado por el suelo cal y suelo cemento, desde el tipo 3, recuerden que varía la energía que se le entrega al suelo, que pasan de 3 capas, y en vez de ser 25, pasan a ser 35 golpes por capa. Y hago en el laboratorio de la obra las probetas, que guardaré en cámara húmeda, 21 grados de temperatura, 100% humedad. Lo que se hace en obra, lógicamente uno no cuenta con una cámara húmeda como tenemos en la Facultad de Ingeniería, es poner las probetitas que hemos hecho en una bolsa de plástico, de polietileno, con arena húmeda. Esa es mi campo. Guardamos en un lugar así oscuro, donde la temperatura sea más o menos constante, dentro de lo que es el laboratorio y la obra, un container generalmente, y dejamos ahí durante 7 días, para los 7 días ensayar y hacer el control de resistencia a compresión. Fíjense que en el caso de trabajando con equipo
convencional, tractor con rastra, ¿no es cierto? Acá estamos haciendo el mezclado húmedo ya del suelo y la cal. Faltará un poquito más para que esté, falta un poquito de pulverización, como se visualiza ahí en la imagen, pero una vez que esté terminado el proceso de mezclado húmedo, el suelo esté totalmente pulverizado, cumpla los requisitos que hemos visto, esté listo para compactarse, tomaré muestras, digamos. En el caso de este que estamos viendo, que sería construcción con equipo convencional. Entonces, estamos en los controles de calidad ya de la obra, y hemos tomado, previo al proceso de compactación, las muestras para el control de resistencia a compresión. Terminado el estabilizado, es decir, yo he terminado el estabilizado, por ejemplo, fíjense en esta imagen, en la tapa, en lo que se ve detrás de la motoniveladora, eso es parte de la construcción del estabilizado que ya está finalizada, es de otro día o de varios días antes de trabajo. A ese estabilizado, una vez que se finalizó el mismo, se le hacen los controles que son de compactación, que como dijimos, terminó de trabajar el rodillo neumático. Se le hizo un riego rápido y se pide control de densidad, que es el control de compactación, digamos, control de densidad en obra. Se le pide a la inspección de obra. Y la inspección de obra va y toma muestras, generalmente en los bordes y en el centro del estabilizado, ¿cierto? Del camino, de la capa que estamos en proceso de construcción, toma muestras y realiza el proceso de compactación realizado al estabilizado. Ya vamos a ver la exigencia. El perfil transversal y longitudinal después se va controlando, pero nosotros ya, si hicimos bien el trabajo de topografía, previamente como indicamos, previo al corte de caja, recordemos que previo al corte de caja viene el equipo de topografía, como hemos dicho, y nivela los bordes y el centro, por supuesto siguiendo además el perfil longitudinal de la obra establecido en proyecto. Pero hay un control, una vez que está terminado, también de que sí se logró el perfil transversal y longitudinal. Por supuesto el control de ancho, si estamos bien en el ancho previsto, y controles de espesor. Y bueno, ampliando esto que venimos hablando, condiciones para la recepción. Control topográfico, como hemos dicho, terminado. Si hicimos bien el trabajo, esto no habrá problema en lograrse, pero hay un control de perfil transversal que se lo realiza cada 25 metros. Recuerden que nosotros teníamos y hemos hecho la nivelación cada entre 12 y 15 metros, o sea que deberíamos lograr que el control cada 25 esté bien, e indica que las tolerancias son, fíjense que las cotas reales, las logradas, podrán diferir de la teórica 1 centímetro en exceso y 2 centímetros en defecto. Y en subbase 2 centímetros en exceso, 0 en defecto. Y acá es importante destacar lo siguiente. Es importante llegar, y por eso un poco hablábamos siempre del tema de las pérdidas y la revancha que debemos tener previo al corte de caja de esos 2 centímetros. Porque, ¿cuál es la condición final de la obra? La altura final de la obra, los niveles definitivos, terminados ya del pavimento, deberán ser los estipulados en proyecto. Fíjense que yo estoy haciendo en este caso la subbase de suelo cal, por ejemplo. Si yo quedo por debajo de la cota establecida para mi subbase de suelo cal,
tengo una posibilidad de estar, como dice acá, 2 centímetros en defecto, o sea, 2 centímetros por debajo de la cota de la subbase. El material que va arriba de la subbase es una base. Una base es un material, más o menos ya estamos entrando en la materia con algunas cuestiones un poquito más específicas. Algo se llegó a hablar. Lo que sigue, o sea, la base para arriba, son materiales de más calidad, son materiales más caros. Arriba irá una base de estabilizador anular que es mucho más cara que una subbase de suelo local. Y entonces, si yo me quedo por debajo, 2 centímetros, así sean 2 centímetros por debajo de la cota definitiva prevista según proyecto para mi estabilizado de suelo local, para mi subbase de suelo local. Yo deberé compensar esos 2 centímetros para llegar a la cota definitiva de la base que va arriba. Se van ubicando en lo que les voy diciendo, ¿no? Se van espacialmente, digamos. Fíjense que deberé compensar esos 2 centímetros con un material de mejor calidad, o sea, le va a salir más caro a la empresa. ¿Entienden el concepto por el cual es importante siempre quedarse más bien 1 centímetro en exceso que 2 centímetros en defecto? Ya que el material con que va arriba, y que con el material de que va arriba yo deberé llegar a la cota de la capa que sigue, compensando tal vez lo que yo haya quedado por debajo. Ni hablar ya en las capas finales, en donde si yo quedé debajo de la cota prevista para mi base, que por ejemplo es un estabilizador anular, quedé por debajo, deberé llegar, a partir de ahí quedan las capas asfálticas, llegar a la cota final con capas asfálticas, que es mucho más caro, inclusive es lo más caro de la obra, digamos, el ítem más caro de la obra. ¿Se entendió el concepto no? Pregunto. Bien. Sí, ingeniero. Bien. Y bueno, Sí. control topográfico longitudinal, cada 25 metros, bueno, se controla con el perfil longitudinal con una regla de 3 metros de largo, con determinadas tolerancias en cuanto a depresiones y demás. Se aclara aquí que hoy existen, hace bastantes años existen, equipos de nivelación láser que van colocados en la motoniveladora, que son con los que se logra perfiles muy precisos, digamos, definitivos. Esos equipos de nivelación láser, que insisto, van y le indican al operador de la máquina el hecho de subir o bajar, digamos, la vertedera de la máquina para lograr el perfil definitivo, es, por ejemplo, la condición necesaria como exigencia en la construcción de los nuevos pavimentos, las nuevas obras, digamos. Un poco más lo van a ver con el ingeniero Viaín, en cuanto a exigencias, en el nuevo pliego de la Dirección Nacional de Vialidad, para determinados tipos de pavimento. O sea, en el nuevo pliego irá la exigencia que tiene en cuanto a la rugosidad, que vamos a ver un poquito más adelante, para lograr las rugosidades exigidas, para que quede un poco más claro el concepto, en la terminación, en mi mezcla asfáltica, en mi pavimento final, para lograr la rugosidad exigida en los nuevos pliegos, es necesario ir logrando, ¿cierto?, que las capas inferiores tengan terminaciones, niveles de terminación muy altos, digamos, en cuanto a su exigencia de perfiles longitudinales básicamente y transversal, obviamente. A partir de allí es que es necesario ya empezar a trabajar con equipos de nivelación láser en los procesos de terminación, ya a partir de que hacemos ya
la subbase para arriba. Y creo que han hablado con el ingeniero Bain, las capas sucesivas, por ejemplo, una base de estabilizador anular, la exigencia va a ser hacerlo con terminadora, ¿no es cierto?, para estabilizados, por ejemplo, para ir logrando las exigencias requeridas ya en las capas inferiores, tener muy buenas capas de base construidas en cuanto a su precisión para lograr lo que me exige el pliego en las capas finales de terminación asfálticas. Control topográfico, como hablamos de anchos, no se emitirá ninguna sección con anchos menores a los indicados en el proyecto, y espesores, se determinarán control de espesores mediante perforaciones, 9 perforaciones en tramos cada 1000 metros cuadrados. Espesor medio mayor deberá ser el espesor medio de lo que hemos logrado, mayor o igual al espesor del proyecto. Fíjense que son 9 perforaciones cada 1000 metros cuadrados. 1000 metros cuadrados son, si estamos hablando del orden de 8 metros de 8 metros de ancho aproximadamente en este local. Y estamos hablando que por longitudes del orden de los 120 metros aproximadamente, yo debería hacer, o sea, 8 por 120, más o menos estoy en 960 metros cuadrados aproximadamente. 125 metros será más o menos la longitud. Cada 125 metros deberá hacer 9 perforaciones para control del espesor. Es lo que me dice el pliego. Y el control de densidad que hemos hablado, también se sacan densidades. Fíjense que la exigencia para un solo local es que el valor medio sea igual o superior al 100% de la densidad obtenida en laboratorio del T99 modificado. ¿Bien? Y a su vez los valores individuales deben ser mayor o igual al 98% de la densidad media. Finalmente viene el proceso de curado. Y ahí vamos a una diapositiva que teníamos anterior para hablar del tema de protección y curado. El proceso de curado puede ser con riego con agua, con camión regador. Teníamos por acá el camión regador. Camión regador. Buscamos. Con camión regador regamos según las condiciones en donde estemos. Por ejemplo, si estamos en el Chaco, por ahí en verano, en Corrientes, habrá que regar 2 veces por día, por ejemplo, o 3 veces por día, durante 7 días, que es el periodo de protección, porque debo proteger al estabilizado. No se puede transitar sobre el estabilizado durante esos 7 días, que son el tiempo que debo proteger y realizar el proceso de curado del estabilizado, para luego proseguir con las capas superiores. Otra forma de curado, ¿no es cierto?, aparte del riego con agua, que el riego, insisto, debe ser como mínimo 1 vez por día, y o teniendo en cuenta las condiciones ambientales en las que estemos, habrá que elevar ese riego a 2 o hasta 3 veces por día. En verano, obviamente, por ejemplo, deberán ser seguramente hasta 3 veces por día en nuestra zona. Y la otra forma es riego con material bituminoso, por ejemplo, una emulsión asfáltica, en donde el residuo que quede no sea inferior a 0,3 litros por metro cuadrado. El riego con una emulsión asfáltica es del orden de los 0,5 litros por metro cuadrado. ¿Qué es lo que hace el material asfáltico? Me genera una membrana impermeable que impide que escape el agua, que es la que es necesaria, como hemos nombrado cuando hablamos del proceso de interacción suelo-cal, que las reacciones se producen en presencia de humedad.
el tiempo en el cual yo debo proteger y mantener cerrado el tránsito, en el caso de que yo haga el curado con un material asfáltico, utilizo el riego con el material asfáltico y queda cerrado al tránsito, o sea, que no circule ni equipo de obra ni nada sobre el estabilizado, salvo cuestiones de servicio necesarias, durante 7 días. Durante 7 días. Para luego proseguir con la construcción de las capas superiores. Bueno, con eso nosotros terminamos lo que es estabilizado de su local. Vamos a empezar ahora. Solamente lo que quiero hacer es plantear el tema de lo que son los estabilizados de suelo cemento. ¿Alguna pregunta antes de empezar suelo cemento sobre suelo cal? ¿Todo bien? Pregunto. Chicos. Sí, todo bien, ingeniero. Bueno. Nosotros en el día de hoy vamos a plantear el estabilizado suelo cemento. No vamos a entrar mucho en profundidad. Vamos a plantear, vamos a hacer los comentarios de introducción al tema. Y en clases siguientes vamos a desarrollarlo. Tipos de mezcla de suelo y cemento. Para la construcción de pavimentos pueden diferenciarse los siguientes tipos de mezclas de suelo y cemento. Suelo estabilizado con cemento, que es lo que nosotros vamos a estudiar, suelo estabilizado con cemento, porque recuerden cuando nos referimos o hablamos de estabilizado, nos referimos a que ese material tenga características tales de durabilidad y estabilidad que hacen que esas características se mantengan en el tiempo de vida útil de la estructura de pavimento en la cual está el mismo. O sea, siempre el concepto es que esa estabilidad se mantenga en la vida útil de la estructura. Ese es el concepto básico, digamos. Después también tenemos suelo modificado con cemento, como teníamos suelo modificado con cal, en donde yo solamente busco modificar algunas propiedades de ese suelo primitivo o lograr determinadas características con esa mezcla. Y después tenemos el material que es RDC, relleno de densidad controlada, que es una mezcla de arena, que es un suelo en definitiva, cemento y aditivos fluidificantes generalmente, que lo que hacen es me fluidifican esos aditivos químicos, me fluidifican la mezcla y hacen que la misma, para lograr esa fluidez, tenga o lleve menor cantidad de agua y en consecuencia, al llevar menor cantidad de agua, mejora su relación agua-cemento, lográndose mejores resistencias. También hay relleno de densidad controlada en donde no hay aditivos. Siempre este material es un muy buen material. Se plantean hoy día en el mercado distintas calidades de RDC en función de básicamente definidas por la cantidad de cemento. Por supuesto, a mayor cantidad de cemento va o implica mayor resistencia del RDC. El RDC es un material en donde no hay mucho escrito, hay algunas investigaciones del Instituto de Cemento Pola, pero en realidad hecho con un RDC, pero con el agregado de materiales reciclados, digamos, o sea, hormigones reciclados, con determinada granometría de ese material reciclado. Pero en definitiva no hay mucha bibliografía referida al RDC. Después vamos a hablar cuando
cuando veamos pavimentos rígidos como material de subbase, en donde nosotros la experiencia en lo que son pavimentaciones urbanas es un muy buen material, inclusive se ha usado como en las construcciones de los sobreanchos, sino de mayorar los anchos de la Ruta Nacional 12, por ejemplo, en los tramos acá entre Corrientes y Posadas, en donde se ha llevado el ancho de la ruta de 670 a 730, se ha usado el RDC como material de base. Es un muy buen material, en donde tiene muchos de los requisitos ya de por sí, la homogeneidad, la muy buena resistencia. Por ahí tiene algunas cuestiones, como el tema de su resistencia o no muy buena resistencia a la erosión, por ejemplo, que es por ahí una crítica que inclusive hace gente del Distrito de Cemento Portland, pero que acá in situ, en esos materiales de base sobre la Ruta Nacional 12, al utilizarse como base en los aumentos de ancho de la ruta, ha resultado un muy buen material. Y en los pavimentos urbanos también un muy buen material. Tal vez sea o tenga esas cuestiones en cuanto a su resistencia, que, insisto, lo vamos a ver dentro de unos meses cuando hagamos pavimentos rígidos, en su comportamiento como material de base de pavimentos rígidos, en cuanto a su resistencia a la erosión, digamos. Que es un tema que vamos a dejar para más adelante. Pero nuestra experiencia en general es que es un muy buen material, en donde ampliamente indicado su uso en infinidad de usos. Fíjense que estamos hablando ya de sobreanchos, materiales de base de pavimentos rígidos, teniendo en cuenta por ahí el tránsito que lo va a solicitar como característica, pero un muy buen material que no tiene, insisto, muchas especificaciones, en donde solamente se especifica su resistencia a compresión simple a 7 días, por ahí como exigencia se le pide una resistencia a compresión simple inconfinada, como se hacen con probetas de hormigón, resistencia a compresión simple del orden de los superiores a 20 kilos por centímetro cuadrado a 7 días. Ese era un comentario que queremos hacer sobre el relleno de densidad controlada y sus características principales, para, bueno, ahora enfocarnos ya en lo que es el estabilizado de suelo cemento. Y definimos al estabilizado de suelo cemento como una mezcla homogénea de suelo pulverizado, cantidad necesaria de cemento y agua compactada a alta densidad. Debido a la hidratación del cemento seguido de su fraguado y endurecimiento, que son los procesos que ocurren en el cemento, al agregarle agua, se logra un material resistente, un material de muy buena resistencia y durable en el tiempo. Es decir, por las características del cemento, el material que se logra es durable y esas características permanecen en el tiempo de vida del estabilizado en la estructura vial que se trata. Y aquí, por ejemplo, vale la aclaración que lo que hablamos en la clase pasada, el suelo cemento, por sus características, es apto para cualquier suelo. Ahora la clase próxima vamos a ver el campo de aplicación, que hemos hablado en la clase pasada, que es para todos los tipos de suelo, teniendo en cuenta solamente las cantidades que intervienen, que a suelo más fino, mayor cantidad de cemento interviene. Pero el tema del
de la durabilidad lo hace apto para cualquier condición climática. Esa es una gran ventaja del suelo cemento, es su resistencia a cualquier tipo de clima, aún condiciones de humedad, condiciones inclusive hasta sumergidas, pero el suelo cemento tiene esa característica de soportar la acción inclusive de la humedad, digamos, y de permanecer en el tiempo. Bueno, los usos principales son, en el caso del suelo cemento, porque hace un material de más calidad y de más resistencia, ya pasamos a una estructura de base de camino. También podría llegar a ser subbase según cómo sea el diseño de ese camino, como se haya diseñado el paquete estructural, pero ya por sus características, por lo general, se lo usa en bases de camino. Base de pistas de aeropuerto, también se usan ensanches de camino, como hablábamos, los ensanches que se han realizado en la Ruta Nacional 12, como hemos hablado, que se usó RDC, se puede usar cemento también, playas de estacionamiento, se lo usa en bacheos. Eso, insisto, es un muy buen material para todos los casos que estamos nombrando, núcleos de presas de tierra y reconstrucción de bases granulares. En el caso cuando se reciclan las bases granulares, es común agregar un porcentaje de cemento, con lo cual se obtiene un nuevo estabilizado granular, ¿no es cierto? Con un nuevo material que estabilizado granular estabilizado con cemento, con la adición de cemento, que prácticamente roza lo que es muy próximo a un hormigón de baja resistencia, digamos, por sus características, piedra más cemento. Para esto dicho, con las salvedades, básicamente para que ustedes tengan una idea de la resistencia ya que va a ser ese material que es un estabilizador granular con la adición de cemento. Bueno, en la dosificación del suelo cemento, y aquí vamos a hacer el puenteo inicial nada más, y quedará para la próxima la explicación en profundidad de esto. Yo tengo un suelo con el que voy a hacer el suelo cemento, digamos. Y para determinar el porcentaje óptimo de cemento, yo debo empezar con ese suelo original haciéndole los siguientes análisis, que son análisis granulométrico hasta el tamiz número 270. Debo clasificarlo al suelo, o sea, debo tener los límites de Atterberg de ese suelo, límite líquido, límite plástico, en consecuencia índice de plasticidad. Recordemos que el índice de plasticidad es igual al límite líquido menos el límite plástico. Clasificación de suelos a ASTO, que han visto en la primera clase, y un ensayo de compactación hecho a ese suelo, pero ya con un porcentaje de cemento. Recordemos, todo esto son datos que necesito para datos previos, para poder realizar los ensayos, que son ensayos de durabilidad, eso como comentario, que con esos ensayos de durabilidad recién voy a obtener el porcentaje óptimo de cemento. Y bueno, la clase de hoy iría un poco hasta acá. Fíjense que les dije que el último requisito es un ensayo de compactación de la mezcla suelo-cemento. De ese suelo original con el que yo estoy trabajando, investigando cuál va a ser el porcentaje óptimo de cemento, debo hacer entonces un ensayo de densidad máxima y humedad óptima, o sea, un ensayo de compactación. ¿Pero con qué porcentaje de cemento? Con un porcentaje de cemento que me da la norma, que hay una tabla. Y entonces yo, como habíamos visto, yo clasifiqué al suelo. Vamos a suponer que yo clasifiqué y tengo un A5, por ejemplo. Un A5, y entonces debo hacer un ensayo de compactación con el 10% de cemento a mi suelo, mi suelo original, que es un A5. Debo hacer un ensayo de compactación y obtener los datos de humedad, densidad máxima y humedad óptima para la mezcla de suelo-cemento de mi suelo original, que es un A5,
hecho con ese ensayo de compactación con el 10% de cemento. Recordemos que el ensayo de compactación ya es el ensayo modificado para suelo cal y suelo cemento, donde se modifica la energía de compactación que se le entrega al suelo, pasando de 25 golpes a 35 golpes por capa en 3 capas. Entonces yo debo tener estos datos, lo que estamos viendo acá en la diapositiva, para, con esos datos, determinar el porcentaje de cemento a usar en los ensayos de durabilidad, para lo cual debo ingresar otra vez a otras tablas que me van a dar el porcentaje de cemento a usar en los ensayos de durabilidad. Porque un suelo cemento se dosifica en base a los resultados obtenidos de los ensayos de durabilidad. Les reitero, un suelo cemento se determina el porcentaje óptimo en función de los ensayos de durabilidad. ¿Tenemos alguna pregunta hasta aquí? Porque la clase de hoy la dejamos hasta acá. Pregunto y después les agrego algo sobre el material que les voy a enviar. ¿Alguna consulta, chicos? Parece que no, profe. Bueno, bien. No, Bueno, les comento. De la clase de hoy, bueno, enseguida yo la subimos el link a un drive, digamos, para que yo la suba a la clase y les envío el link sobre lo que estamos grabando en este momento. Les voy a enviar, ¿vieron vamos a salir de acá, el power de la clase de suelo, no, perdón. ¿Vieron el power de la clase de proceso constructivo de suelo local? Les voy a enviar, ya les comenté al principio que solamente se agregaron diapositivas, no hubo modificaciones, sino que se agregaron básicamente lo que se habló en profundidad, que fueron los controles de calidad del mismo, referentes a la aprobación del suelo local. Y les voy a subir ya el power que comenzamos a ver de suelo cemento, y lo que es la bibliografía de suelo cemento, que creo que es de la Universidad Nacional de Rosario, si no me equivoco, sí, creo que es esa. Y otra bibliografía en donde están las tablas, que como les dije recién, que hasta ahí habíamos llegado, las tablas para obtener los porcentajes con los cuales ejecutar los ensayos de durabilidad. Bueno, les recuerdo, que hemos dicho al principio, traten de seguir la materia en lo posible, dentro de la medida de lo posible. Sí, que algunos chicos están con otras materias y cerrando lo pendiente para poder llegar a estar en condiciones de cursar la materia de manera regular. Traten de seguirla la materia, traten de hacer los coloquios como sugerencia de la cátedra. Ustedes están en total libertad, de manera a pulso, pero es una cuestión de poder seguirla e ir estudiándola en la medida que hacen los coloquios, porque, insisto, las preguntas que salen en los parciales son iguales o muy similares a los coloquios. Estos coloquios ya les van dando una idea de los mismos. Lo mismo decimos referente a los trabajos prácticos. Si no hay otra pregunta, los dejamos, y seguramente el ingeniero Altamirano, de ser posible y que vaya a dar su clase, subirá el link para las 17:15, 17:30, o si no, el ingeniero Beaín, como habíamos dicho, va a subir 2 clases asincrónicas de lo que iba a darse el día de hoy, digamos. Estamos, gente. Si no hay preguntas,
donde estamos viendo